Hola, un saludo a todos y feliz Sakadawa a todos vosotros que estáis aquí. Vamos a empezar con unos momentos para que nuestro cuerpo y mente se serenen en el momento presente. Tanto a nivel físico, intentamos que nuestros agregados físicos sientan el cuerpo, que estén en el presente, y mentalmente intentamos redirigir nuestra atención hacia adentro, tranquilizando, serenando todos esos pensamientos tan ajetreados y desechando esos pensamientos acerca del pasado, del futuro. Intentamos estabilizar nuestra mente en el momento presente, la mente caracterizada por la claridad, serenidad y atención o vigilancia. Vamos a mantenernos así unos momentos. Y ahora unos momentos para reflexionar sobre lo que es este precioso renacimiento humano, este renacimiento que poseemos, que es muy, muy significativo, un renacimiento muy precioso. Aquellos de vosotros que estáis familiarizados con las enseñanzas del Lanrim y con este tema del precioso renacimiento humano, podéis revivir esa reflexión sobre las cualidades de lo que es el precioso renacimiento humano. Y los que no estéis familiarizados con estas enseñanzas, simplemente contemplar, reconocer lo afortunados que sois en vuestras vidas en estos momentos, no solo por estar vivos y poder utilizar tu vida de forma muy, muy significativa, pudiendo poner tu esfuerzo en el Dharma, en el altruismo, implicándote en el aprendizaje y recibiendo las bendiciones de las transmisiones de los gurús iluminados y los bodhisattvas y budas del pasado. Y eso de forma natural nos va a ayudar a acumular energía virtuosa y para lograr la liberación y poner las causas para la liberación y también para la felicidad de los seres. Y para eso necesitamos purificar nuestros agregados, purificar las emociones negativas, purificar los karmas negativos. Y además también
una de las formas significativas para poder como recompensar la bondad de los innumerables seres, nuestras madres, empezando con la de esta vida y los miembros de nuestra familia y el resto de los seres. Por tanto, piensa qué maravilloso, qué afortunados somos. Reflexiona, por favor, sobre ello. Especialmente hoy y este mes, desde ayer fue el día empezó el mes de Sakadawa, es decir, el cuarto mes del calendario tibetano, el calendario lunar, y en ese mes es cuando el Guru Buda Sakyamuni, el Buda histórico, así como todos los Budas de León afortunado, los Budas del pasado, me mostraron las 12 acciones iluminadas, así como los Budas del futuro de este eón afortunado mostrarán también esas 12 acciones iluminadas, y el cuarto el cuarto mes, de acuerdo al mes lunar del calendario, es el mes más precioso porque y que todos los Budas lo han bendecido escogiendo ese mes de Sakadawa para realizar los actos principales del Buda, los más importantes. De esas 12 acciones, todas esas 12 acciones son realizadas, la mayoría son realizadas en ese mes de Sakadawa. Cuando calculas cuidadosamente respecto a los meses y días, muchos de los Budas, de las acciones sagradas de los Budas se realizaron a lo largo de los años. Por ejemplo, girar la rueda del Dharma, que lo mostró como hacia a los 35 años, creo que dice, y hasta los 81 años pues es decir, durante muchos, a lo largo de los años realizó estas acciones virtuosas, y especialmente también, claro que durante el mes de Sakadawa giró la rueda del Dharma, y específicamente el séptimo del mes de Sakadawa, de acuerdo al Sutra del Vinaya, el Buda realizó la acción de ser concebido en el útero materno, y el día octavo el Buda eligió recibir la ordenación, y el 15 del mes de Sakadawa Buda eligió nacer en este continente sur, así como eligió el día de la iluminación y también lograr el paranirvana. Por tanto, este mes de Sakadawa se considera como
que conmemora eso, el nacimiento, iluminación y paranirvana. Y además, pues eso, la ordenación y ser concebido, entonces serían estas 5 acciones sagradas, y el resto de las acciones sagradas, como os mencionaba antes, como por ejemplo las acciones de girar la rueda del Dharma, cuando que las realiza a lo largo de todo el año, pues claro que durante este mes también giraba la rueda del Dharma. Entonces, y debido a esto, este es un mes muy, muy bendecido y se considera, es un mes muy sagrado, y se considera que los méritos durante este mes se multiplican por 100.000. Aquí, las palabras que se utiliza, un término tibetano, Gunjur o algo así, quiere decir multiplica por cientos y miles, algo así, sería literal, o 100.000. Porque en los sutras también se mencionan, los méritos se multiplican por 100 millones de veces, también se menciona. Pero no es simplemente 100 millones de veces, también puede ser multiplicado por cientos y cientos de millones de veces. Es decir, Bungyu es una expresión de unas cantidades, de una multiplicación increíble de los números. Por eso, qué afortunados de poder en esta vida, tener esta vida, porque no todos tienen tiempo para escuchar el Dharma, contemplar el Dharma, meditar en el Dharma, realizar acciones virtuosas, especialmente en este mes tan sagrado y en este día. Que encontramos muchas diferentes fuentes de métodos mundanos o distracciones mundanas, y podemos dejar pasar la oportunidad de este tiempo tan bendecido para acumular méritos. Por tanto, desde ese punto de vista, somos absolutamente afortunados de ser capaces de practicar la actividad virtuosa durante este mes tan significativo. Desde este punto de vista debes reflexionar y contemplar, reconocer lo afortunado que eres. Y también hemos de generar el refugio en el Buda, Dharma y Sangha, y también tomar refugio en todos nuestros maestros del linaje, hasta Buda Sakyamuni, los maestros del linaje del Dharma profundo y del Dharma extenso, los maestros del linaje de la tradición, de las enseñanzas Kadampa, de la transmisión. Y expresar desde nuestro corazón una súplica genuina para poder recibir sus bendiciones de realizaciones en el Dharma, de lo que vamos a practicar, de lo que vamos a aprender, para poder generar las realizaciones en nuestro continuo mental. Y también debemos visualizar el hacer ofrecimientos extensos. Cualquier ofrecimientos que tengas dispuestos en tu casa, en los centros y en el resto de los universos y de los seres, empezando por tu cuerpo, palabra y mente, y el resto, y el cuerpo, palabra y mente de los seres, todo se transforma en joyas que satisfacen los deseos, o néctar, o en la forma de servicio al Buda, Dharma y Sangha y a los lamas del linaje.
y en el aspecto del ofrecimiento del mandala, en la práctica de las 7 ramas, de acuerdo a la práctica de las 7 ramas. Y de esta forma realizamos las prácticas preparatorias antes de comenzar las enseñanzas, cualquiera que sean. De esta forma se vuelven medicina para nuestro corazón, se vuelven un antídoto para el karma, para el sufrimiento en el samsara, y nos permite lograr el camino hacia la iluminación. Bueno, pues muchas gracias. Se me ha olvidado una cosa y muy importante es que también la tradición de Kadampa, de las enseñanzas Kadampa, es establecer la motivación altruista al comienzo, antes de empezar la práctica de aprender, contemplar lo que quiera que sea, y al final llevar a cabo la dedicación del altruismo. Y en el medio implicarnos en la virtud superior del altruismo. Por tanto, tenemos que establecer esa motivación altruista desde el comienzo y mantenerla. Que toda mi existencia, que todas mis acciones de cuerpo, palabra y mente, especialmente en estos momentos, esta acción de escuchar sobre estas enseñanzas pueda ser la causa para poder conducir a los seres a la felicidad tanto temporal como a la felicidad última de la iluminación. Y con ese propósito voy a escuchar estas enseñanzas. Bueno, pues muchas gracias. Cuando escuchamos enseñanzas de transformación mental de Lojong, como son instrucciones, son instrucciones sobre la actitud la actitud al escuchar o aprender sobre las enseñanzas de Lojong. Debemos escucharlas de forma que afecten nuestro corazón, no el cerebro, sino que afecten el corazón. No para acumular información intelectual, sino que lleguen directamente que produzcan esa transformación de nuestro corazón, de esos hábitos y engaños erróneos, que se transformen en hábitos y pensamientos altruistas y saludables. Entonces, cuando escuchamos enseñanzas de Lojong o transformación del pensamiento, tenemos que escuchar esas instrucciones. Esas instrucciones te las están dando a ti directamente, están directamente dirigidas hacia ti, no como pensando que vale, estas enseñanzas están dirigidas a otra persona o resaltando algo hacia otra persona, no, o diciendo cómo alguien tiene que cambiar. No, la forma de escuchar estas enseñanzas es como cuando tomas como que te ayuda a cambiar tu actitud, tu cuerpo, palabra y mente, ya sea tu intención, tu palabra, tu acción física, para que compruebes si realmente tu cuerpo, palabra y mente está en sintonía con estas instrucciones o no.
Y si esas instrucciones que del Lojong, si son algo que están en tu continuo mental o no. Y si no es así, entonces tienes que tomar estas enseñanzas como una guía a adoptar esas prácticas en tu cuerpo, palabra y mente. Una guía a adoptar. Y si ves que tales cualidades o erradicar esas faltas como que nos hablan de las enseñanzas de Lojong, si ves que eso sucede que eso ha sucedido en tu mente en el pasado, lo reconoces y te regocijas. Pero si no es completamente, si no lo has hecho completamente así, pues recibes esas instrucciones como un apoyo para reforzar y aplicar esas prácticas en tu vida. Necesitamos escuchar estas enseñanzas del Lojong, que llevarlas directamente a nuestro corazón. Es como usar una lupa de aumento para llevarla a tu corazón. En lo que le escuchamos el texto, cualquier cosa que diga el texto es como una lupa de aumento. Y el objeto al que dirigir no está fuera, sino dentro. Contemplar a través de esa lupa, de estas enseñanzas del texto, contemplar tu cuerpo, palabra y mente. Y contemplándolo así de forma tan cercana, tan precisa, exactamente para ver lo que se tiene que ver. Si no está ahí, entonces necesitas restaurar todas esas cualidades. Y esa es la forma en la que debemos adquirir estas enseñanzas de Lojong. Vamos a ir con el texto. Intentaré no apartarme mucho. Y también, por favor, recordar que en la última sesión estuve leyendo algunos de los consejos esenciales dados por Lama Atisha de la colección de consejos, y esos son la forma en la que debemos tomar estas enseñanzas de Lojong en nuestra práctica. Entonces, hoy vamos a empezar con este texto de la guirnalda de joyas del Bodhisattva compuesto por Lama Atisha. Es importante saber, no voy a entrar en detalle porque sería muy extenso explicar la vida de Lama Atisha, pero bueno, para poder comprobar la autenticidad del texto hay que ver la autenticidad del autor. Entonces, Lama Atisha fue uno de los grandes panditas de Nalanda, que se considera la joya de la coronilla de los grandes panditas que existen, que existió en el siglo XI, y que es responsable de preservar el Dharma de Buda y de expandir este Dharma de Buda en Tíbet y establecer esta tradición profunda del budismo que existe hasta la fecha. Y así como el aprendizaje de la filosofía que se estudia en los grandes monasterios, Sera, Ganden y Drepung, etc. Y las enseñanzas extensas del Lamrim, las instrucciones de las prácticas de Lojong, básicamente cualquier las bendiciones del Dharma que recibimos hasta la fecha es gracias a la bondad de Lama Atisha, que llevó el Dharma a Tíbet y fue así preservado por sus discípulos tan dedicados como Drontompa, etc. Entonces, cualquier cosa que Lama Atisha enseñaba estaba basado en el Kangyur, que son lo que reúne la palabra de Buda, y también en relación a sus maestros, refiriendo a sus maestros válidos como Lama Serlimpa y Maitri Yogi, así como
Dharmarakshita. Y todos estos eran grandes seres realizados, maestros. Por eso él enfatizó en este texto que son enseñanzas puras de Dharma, instrucciones de Dharma, que nos refieren hasta el Buda iluminado. Entonces el título del texto, la guirnalda de joyas de Bodhisattva. Bodhisattva es alguien que posee la mente altruista de la bodhicitta. Ese corazón completamente compasivo de la bodhicitta, ese corazón mahayana, esa actitud cualificada con dos aspiraciones. La aspiración de lograr la completa iluminación en el continuo mental y con el único beneficio de beneficiar a los innumerables seres y llevarlos a la iluminación. Y a esa mente con esas dos características se le llama la bodhicitta. Y alguien que posee eso, que ese ser que genera esa mente espontánea en su mente es un bodhisattva. Entonces, guirnalda de joyas de ese ser. Entonces, las enseñanzas de la Mahatissa enfatiza mucho en las 10 acciones, en las 10 acciones de los bodhisattvas, las 7 joyas, las 7 riquezas o las 7 virtudes que son como ornamentos, una guirnalda de ornamentos que es lo que hace que un bodhisattva sea algo excelente, algo grande, que sea algo tan especial por su bodhicitta debido a estas cualidades, y por eso se llama guirnalda de joyas. Y el título sánscrito dice Bodhisattva Mani Vali. También se podría decir Bodhisattva Mani Wali, también se podría decir así. Es decir, la guirnalda de joyas del Bodhisattva. Y luego lo primero que viene es el homenaje a la gran compasión. ¿Por qué la Mahatissa rinde homenaje a la gran compasión? A partir de aquí uno puede comprender, el lector, cuál es el objetivo de la Mahatissa al componer este texto. Rindiendo homenaje a la compasión, a la gran compasión, está mostrando que el objetivo el tema de estas enseñanzas es la compasión. El desarrollo de la compasión, del altruismo, y que eso lleva al desarrollo de la iluminación. Y ese es el tema de estas enseñanzas. Y luego viene el homenaje a los maestros y a las deidades devocionales. La razón para rendir homenaje es doble. Por un lado, para eliminar obstáculos a la composición de las enseñanzas, y otra razón es para acumular méritos y también para mostrar, para probar la pureza del linaje que transmite la Mahatissa en las enseñanzas. Entonces, homenaje a los maestros. Aquí maestros, la Mahatissa presta, por ejemplo, a Sherlimpa, Dharmakirti, Maitri Yogi y Dharmarakshita. Y homenaje a las deidades devocionales, tales como las 4 deidades Kadampas, como Buda Sakyamuni, Chenrezig, Tara y Miyowa. En el texto tibetano dice:
menciona estas 4 deidades Kadampas que Lama Atisha como que practicó y realizó, y eso hizo que permitió que Lama Atisha lograra el camino de Bodhisattva en su vida y que lograra la completa iluminación en esa vida, y también para el que pudiera realizar las grandes acciones de la conducta de los bodhisattvas que durará por siempre, especialmente podemos, o sea, cualquier dharma que tenemos es gracias a la bondad de Lama Atisha, y poder así de forma efectiva y profunda, este dharma tan profundo, incluso en esta época de las 5 degeneraciones, que es nuestra época, que es tan difícil que para personas obtenerlo para personas como nosotros, pero aún así estas enseñanzas de Lojong son muy relevantes y atractivas, incluso para gente tan difícil como nosotros, de esta época de las 5 degeneraciones. Cuando vemos estas enseñanzas de Lojong nos sentimos complacidos, las vemos como relevantes, nos sentimos felices, porque podemos ver fácilmente el efecto, y el que sean tan efectivas es gracias a Lama Atisha, que confió en estas 4 deidades Kadampas, y en estos 7 dharmas Kadampas el tema es el altruismo, es decir, gracias a todo esto son tan efectivas. Entonces el texto sigue diciendo: abandona todas las dudas y esfuérzate en llevar a cabo tu práctica. Abandona la somnolencia, la inactividad, la pereza, y esfuérzate siempre en el esfuerzo entusiástico. Es decir, cuando dice abandona todas esas dudas, se está refiriendo, hay 3 tipos de dudas: dudas que se inclinan hacia el hecho, dudas que se apartan de los hechos, y dudas neutras. Aquí, cuando se dice abandona todas las dudas, se está refiriendo, o dudas titubeantes, se está refiriendo a las dudas por ejemplo, de esas dudas entre métodos mundanos y métodos espirituales, entre dharma y actividades mundanas, o dudas respecto a ver a qué elegir. Aquí descartar todas las dudas, o sea, que el resto de mi vida pueda dedicarme a ¿a qué me voy a dedicar? O a objetivos mundanos o a objetivos espirituales. Entonces, desde el principio aquí se está pidiendo eso, que descartemos esos objetivos mundanos, descartemos esas dudas. Necesitamos elegir si queremos la liberación, autoliberación, el nirvana, o la iluminación completa, que es un viaje mucho más largo, pero que es tan beneficioso para el resto de los seres. Es decir, ese tipo de dudas entre la propia liberación o la iluminación, bueno, pues que de forma inmediata podamos eliminar esas dudas y elegir el camino Mahayana, el camino hacia la iluminación completa, que es tan beneficioso para los innumerables seres. Y cuando respecto a las dudas, respecto a nuestro bienestar, el bienestar de los demás, pues que descartemos el elegir nuestro propio beneficio y elijamos beneficiar a los demás. O sea, que podamos eliminar ese buscar nuestra propia felicidad, o en cuanto a los métodos de beneficio temporal o beneficio último, que podamos descartar los de beneficio temporal y vayamos siempre hacia los beneficios últimos, que descartemos el lado no virtuoso para que nosotros podamos continuar realizando buenas acciones. Y en ese sentido,
Debemos referirnos al Dharma y elegir el Dharma para poder soltar, para eliminar esas dudas, esos obstáculos e implicarnos en ese viaje, en esa práctica del Dharma. A veces puedes sentir la importancia de ambos y tú puedes ser una duda como equilibrada, es decir, vale, tenemos que llevar a cabo las actividades mundanas y también necesitamos comprender el sentido de la espiritualidad y el beneficio a largo plazo. Entonces uno intenta con esa duda en equilibrio, como que uno comparte el tiempo que dedica. Entonces, pues uno descarta el desperdiciar, el poner la energía así como dividida, es decir, soltar las preocupaciones sansáricas y determinarnos en el Dharma. Y luego, esfuérzate en realizar o en la dedicación en tu práctica. Es lo que sigue diciendo el verso. Es decir, cuando quiera que practicamos, tenemos que practicar y dedicar, porque si no, Lama Tsongkhapa dijo, aunque aprendamos mucho, si no dedicamos y somos consistentes en la práctica, pues no importa cuánto, aunque veamos los beneficios de la práctica, no lo lograremos. Por eso necesitamos una dedicación viendo los beneficios de la práctica del Dharma. Entonces, esfuérzate con dedicación a la práctica. Y abandona totalmente la somnolencia, la pereza. Una de las condiciones para esforzarnos genuinamente de forma diligente y consistente en el Dharma y poder lograr el resultado, para nosotros entonces es importante generar la renuncia a todo el samsara y a sus causas. Y uno debe siempre anhelar las desventajas y faltas del samsara, el sufrimiento compuesto que todo lo impregna, de estos agregados contaminados, estos fenómenos contaminados por karma y engaños, ver las faltas de esto, comprenderlo bien, las faltas de eso, de tener unos agregados contaminados por karma y engaños. Cuando pensamos en nuestro cuerpo físico, debido a esta contaminación de karma y engaños, pues son muchas las experiencias que tienes que enfrentar, el sufrimiento del nacer, de enfermar, vejez, morir. Todo eso son limitaciones debido a que estos agregados están contaminados por karma y engaños. Y esta contaminación es debido a las acciones negativas realizadas y ver las faltas de las acciones no virtuosas de cuerpo, palabra y mente, tales como las realizaciones no virtuosas, y ver las faltas de la causa raíz del karma negativo, la causa raíz de estos agregados contaminados samsáricos, que es los engaños. Cientos y miles son innumerables los engaños, pero si lo resumimos, hablaríamos de los 20 engaños secundarios y los 6 engaños raíces.
Y a su vez eso también se podría resumir en los tres venenos raíces del apego, la aversión y la ignorancia. Entonces, poder aprender sobre las características de estos engaños y ver el impacto negativo de estos engaños. Y viendo las desventajas de estos, el poder determinarnos para eliminarlos. Y así podemos lograr erradicarlos. Entonces, renunciar a la distracción, a las distracciones del apego, aversión y del sopor mental. Esas emociones como negativas que surgen debido a la ignorancia. No solo eso, sino a un nivel burdo, esas renunciar a las distracciones esenciales y al sopor, tal como no poder aprender, escuchar, reflexionar, meditar y pasar todo el tiempo durmiendo o mucho tiempo sin cultivar la virtud. No solo eso, sino como que abandonar el objetivo de, o sea, que debido a la pereza, pues el abandonar, el escuchar, reflexionar y meditar. Hay tres tipos de pereza. Una, la que no quiere involucrarse en las actividades de Dharma. Luego la pereza a nivel mundana, o sea, la pereza de no creerte capaz de poder desarrollar la compasión o generar la bodhicitta, pensando que no es posible que alguien como tú lo haga. O sea, si piensas así, ese es un tipo de pereza. Y Lama Atisha nos dice que renunciemos a ese tipo de pereza también. Y luego la pereza la pereza que nos lleva a involucrarnos en actividades mundanas sin una motivación altruista, simplemente preocupados por la preocupación de esta vida, de tu familia, reunir riquezas, amigos y todas esas distracciones. Cualquier cosa que buscas a nivel así mundano, que son distracciones. Cuando tu mente está distraída buscando los objetivos mundanos y estás completamente ajetreado, ese es un tipo de pereza. Y Lama Atisha también nos anima, nos aconseja a que lo vayamos, a que lo abandonemos, ese tipo de pereza. Y esforcémonos siempre con un esfuerzo perseverante, un esfuerzo gozoso. Para poder tener este esfuerzo gozoso necesitamos... ¿De dónde viene este esfuerzo gozoso? Pues viene de comprender los beneficios del objetivo. Aquí, de lo que estamos queriendo seguir es la iluminación para el beneficio de todos los seres. Nos está animando a que hagamos algo beneficioso para los innumerables seres, que nos esforcemos en beneficiar a los demás. Nos está pidiendo que nos esforcemos en generar la motivación altruista, la sabiduría, la gran compasión, etcétera. Para poder hacer eso necesitamos saber hacia qué nos dirigimos, saber las características de estas cualidades y los beneficios de estas cualidades, que son
lograr la liberación de todas las faltas y todos los sufrimientos, la liberación, porque si seguimos esos objetivos, gradualmente lograremos todas las cualidades beneficiosas que son beneficiosas para uno mismo y para los demás. Por tanto, conocer las ventajas y el beneficio de la iluminación, del altruismo. Y eso hará que tengamos ese esfuerzo perseverante y gozoso. Luego el segundo verso nos dice, con atención, rectitud y vigilancia, guarda siempre las puertas de tus sentidos, una y otra vez, 3 veces durante el día y la noche, y investiga tu continuo mental, analiza tu continuo mental. Es decir, con una atención, introspección y vigilancia o rectitud, siempre consciente, estate atento a tus pensamientos y a tu actitud, a tus pensamientos y a tus acciones de cuerpo, palabra y mente. Primero, saber cuáles son las virtudes. Aquí estamos hablando del altruismo, la bodhicitta y la vacuidad. Saber lo que es bodhicitta, la vacuidad, y tener como una mente atenta en ese objetivo altruista de la práctica. Entonces, aplicar la vigilancia, la introspección, no perder ese foco, ser vigilante, para ayudar a que esa atención elimine los obstáculos de la excitación o del adormecimiento que se mencionaba en el verso anterior. Es decir, ser vigilante con una mente introspectiva, vigilante. Y no solo eso, sino entre la vigilancia, que seamos siempre conscientes, que tengamos cuidado, seamos escrupulosos en no perder ese foco de nuestra atención, que siempre tengamos cuidado, escrupulosos de ser vigilantes de nuestras 3 puertas. Es decir, que continuamente guardemos las puertas de nuestros sentidos, 5 sentidos o 6 sentidos, que es como mediante los cuales nos relacionamos con los objetos, y cuando nos relacionamos con los objetos, pues creamos acción. Si esos sentidos se relacionan con los objetos de forma negativa, entonces todos esos sentidos entonces dan pie a los engaños, y así acumulamos karma negativo y faltas, acciones no dármicas. Por tanto, nuestros sentidos tienen que llevar como esa protección del Dharma. Es decir, nuestra conciencia visual y demás tienen que estar acompañados del Dharma. Aquí cuando hablamos de Dharma es del Dharma, de la virtud altruista. Y cómo realizamos, cómo podemos tener esas lentes del altruismo en nuestros sentidos. Es gracias a la motivación. Cuando generamos la motivación en nuestro corazón, en nuestra facultad mental sensorial, la motivación de la bodhicitta antes de abrir nuestros ojos para contemplar algo, entonces esa conciencia visual llevará las lentes, las gafas del altruismo, y entonces así se relaciona con los objetos que percibe, y así se vuelve virtuoso, se vuelve dharma, altruista.
es el contacto con los objetos. Y las huellas o el resultado de esa acción deja esa huella del altruismo que es beneficiosa para ti y beneficiosa para los innumerables, para el resto de los innumerables seres, tanto para su felicidad temporal como la felicidad última de la liberación y la iluminación. Por tanto, antes de escuchar algo, uno se ha de motivar con bodhicitta. Y antes de tocar algo, o de sentir algo, tienes que motivarte con la bodhicitta. Antes de interpretar algo en tu corazón, primero tienes que establecer esa motivación de la bodhicitta. Y así, de esta forma, los diferentes sentidos estarán influenciados por esa motivación de la bodhicitta. Y es entonces esos sentidos sensoriales se involucrarán con sus respectivos objetos sensoriales de forma virtuosa o dharma o altruista o virtuoso, que es la causa de la iluminación. Entonces, continuamente vigila las puertas de tus sentidos para poder tener, para poder estar influenciado por la motivación altruista. Necesitamos esa atención y también necesitamos introspección y también necesitamos el mantenernos siempre vigilantes para asegurarnos de que se mantengan ahí, porque si no, si no nos ponemos esas lentes del altruismo en nuestros sentidos, tan pronto abrimos los ojos, cuando abres tus ojos, cuando ves algo, cualquier objeto, influencia tu mente, tu mente con la alucinación de la existencia inherente o impureza. Como un ser ordinario, nuestras percepciones son equivocadas, erróneas. Si no tenemos una motivación adecuada, si no están influenciadas por la sabiduría de la ausencia de entidad, entonces cuando quiera que nuestras percepciones ven cosas, lo percibimos erróneamente, percibimos como una alucinación, percibimos incluso sin ser conscientes, deja unas huellas en nuestro continuo mental que contribuye a reforzar la ignorancia, porque lo que percibimos lo aprehendemos como tal. Y el impacto de esa aprehensión contribuye al florecimiento de la ignorancia o visiones erróneas. Por eso es algo muy serio la importancia de mantener esa atención consciente para que no acumulemos las condiciones para como activar o reforzar la ignorancia. Cuando vemos algo, después de percibirlo, aprehenderlo, la acción y generar apego que acumula y que refuerza ese apego que se aferra y esa ignorancia. Y cuando vemos algo desagradable, entonces surge la aversión. Y como resultado, surge el enfado y refuerza la ignorancia. Por tanto, establecer una motivación es muy importante porque tiene la capacidad de influenciar nuestros sentidos. Y de esa forma, cuando vemos cosas, no solamente seremos capaces de disfrutar, de ver disfrutar las cosas hermosas que vemos, sino también el acumular
esas huellas para disminuir nuestra ignorancia, disminuir nuestros engaños, tales como el apego, aversión e ignorancia. Una y otra vez, 3 veces, tanto por el día, por la noche. Esto nos estáis dando un ejemplo de qué tan cuidadosamente, qué tan seriamente tenemos que vigilar nuestra motivación y nuestros sentidos. Si están manteniendo llevando esas gafas, esas lentes de Dharma o no. Debemos examinarlo 3 veces durante el día y 3 durante la noche. Esto es un ejemplo, porque claro que lo tenemos que vigilar todo el tiempo. Tenemos que ser vigilantes todo el tiempo. En cada una de nuestras acciones, durante las 24 horas, que realizamos cientos y cientos de acciones de cuerpo, palabra y mente. Entonces, examina tus faltas, el flujo de tus faltas, al menos 3 veces durante el día y por la noche, como mínimo. O sea, que investiga tu continuo mental. Como Geshe-la Rintampa en los 8 versos nos dicen, todas tus acciones pueda examinar detalladamente en mi estado mental y en el momento en que un engaño o actitud negativa surja, ya que eso daña tanto a uno como a los demás, pueda yo firmemente enfrentarlo y evitarlo. Eso es lo que nos dice Geshe-la Rintampa. Y luego el tercer verso de este texto nos dice, revela tus faltas, pero no busques las faltas de los demás. Oculta tus buenas cualidades, pero da a conocer las buenas cualidades de los demás. Esto es la forma casi opuesta de nuestra forma mundana o conducta mundana. Es decir, es la forma de espiritual o de Dharma, especialmente en el Mahayana, como practicante, siempre se trata, pues eso, como de revelar tus... no se trata de que vayas a ir proclamando todos tus defectos, sino que tú mismo, que seas consciente de tus negatividades, de tus defectos, y lo examines. ¿Cuáles son las faltas que todavía ensucian tu continuo mental, que ensucian tu palabra, tus acciones? En vez de estar pendiente de cuántas cualidades tienes, tienes que contar cuántas faltas tienes. Y a través de eso, poder ir disminuyéndolas, erradicando esas faltas. Y que nunca estés pendiente de y señalando las negatividades de los demás. Esto también es muy importante. Una práctica muy importante para poder cambiar nuestros hábitos mundanos, esconder tus propias faltas y pronunciar, revelar las faltas de los demás. Aquí de lo que nos dice Atisha es que no estemos proclamando las faltas de los demás, que es justo como lo hacemos de forma ordinaria. Cuando ves un error en otros, lo proclamas. Como alguien se comporta. Sí. La forma como un bodhisattva es que aunque veas faltas en los demás, nunca las proclamas. No estás pendiente de esas faltas de los demás y oculta tus buenas cualidades. Es decir, que tengas esa actitud de no estar ahí proclamándolas, especialmente en nuestro mundo ordinario, en la actualidad. Si no hablas de tus cualidades, nadie te quiere escuchar, nadie te quiere reconocer o aceptar.
ya sea pues en tu trabajo o incluso en nuestra práctica espiritual, en tu trabajo espiritual. Por ejemplo, los maestros de Dharma tienen que proclamar sus cualidades. A ver, por ejemplo, no sé qué está diciendo, pero así como que un maestro de Dharma tiene como que dar una apariencia, porque si no nadie va y viene a escuchar tus enseñanzas. Y necesita decir, oh. Es decir, es una forma mundana el proclamar tus cualidades. El que otros vean tus cualidades es cuestión de los discípulos, y así ellos acumulan méritos. Pero si es el maestro el que se promueve a sí mismo, como que para poder tener, para que otros escuchen el Dharma, eso es en contra del Dharma. Aunque tengas una buena motivación, pero especialmente en cuanto a las cualidades espirituales tienes que mantenerlas ocultas, porque si no se degeneran. Incluso tus compromisos tántricos, tus samayas, los preceptos, tienes que mantenerlos tan secretos como puedas y nunca proclamarlos. Pero sin embargo, sí, proclamar las cualidades de los demás. Puedes hablar, y es bueno hablar de las cualidades de los demás, especialmente para los tibetanos, la cultura tibetana. Los tibetanos, la mayoría del tiempo, siempre están como escuchando el Dharma o en entornos de Dharma o morando en comunidades de Dharma. Y así ha sido durante mucho tiempo. Y también en cada casa es como un pequeño templo. Está el altar y durante el día y semana, mes, hay tantas programas de Dharma en la comunidad, en la familia, incluso en tu casa. Y todo, por todas partes se enfatiza ser humilde respecto a tus prácticas, tus cualidades, y siempre ver a los demás como Budas y sus cualidades. Y a veces hay un poco de exageración, una gran exageración debido a la cultura, se está muy acostumbrado a esto. Él es como Buda, es exactamente igual que Buda, es como un bodhisattva, incluso aunque haya hecho pequeñas cosas, está como ese hábito de decir, de ensalzar las cualidades de otros. Y cuando llega a ti, aunque tú seas un gran erudito, y puedes ser un gran practicante, pues uno dice, no, yo no sé nada, soy peor que un perro callejero. Puedes experimentar esto fácilmente con los tibetanos, especialmente con los grandes lamas y yogis y grandes meditadores, grandes practicantes y grandes sanghas. Puedes experimentar eso, y a veces estos grandes practicantes o bodhisattvas, cuando vienen a Occidente, a la cultura occidental, y le preguntan quién eres, y dice, no, yo no soy nadie, no conozco nada. Y a veces y entonces a veces dice, bueno, si tú no eres nadie y no sabes nada, ¿por qué vienes aquí a enseñarme al centro? Si tú estás diciendo yo no soy nadie, no conozco nada, entonces ¿para qué has venido? ¿Tienes realización? No, yo no tengo realizaciones, no, yo no tengo, las realizaciones es algo muy lejano, no tengo realizaciones. Estos maestros de Dharma se comportan así, y a veces, y bueno, pues si no tienes realizaciones, entonces, ¿qué haces aquí? A veces sucede así. Pero lo que hacen es
de acuerdo a estos preceptos del Bodhisattva, a estas enseñanzas de Dharma. Es bueno para esta generación modernas que sepan esto. Que tus cualidades se van a mostrar a través de tus acciones, de tu dedicación y de tu compromiso. No necesitas proclamarlo con las palabras. Entonces habrá un sentido de una gran humildad y te ayudará a que haya un gran respeto hacia los demás, porque siempre mantendrás esas lentes de ver a los demás como algo superior, como supremo, como Budas y Bodhisattvas, y te contemplarás a ti mismo como siempre en la posición inferior, como que el Langren Tangpa nos menciona en los 8 versos. Y esa es la práctica. Y es tan beneficioso para armonizar en esta sociedad humana. Y luego el verso 4 nos dice, a ver, rechaza las posesiones y los honores y realiza también siempre el deseo de la fama. Desea poco, conténtate y devuelve los actos de generosidad. Es decir, abandona el aferramiento, el deseo a las cosas, materiales. Y a la comodidad. Para poder satisfacer pues tus deseos, estás pendiente de las diferentes comodidades. Entonces, de lo que se trata es de renunciar a esas búsquedas mundanas. Y no solo eso, sino también a la fama, a la riqueza, y mantente con una mente satisfecha. Es decir, nos está hablando de abandonar los 8 dharmas mundanos. Y si deseas, y cuando hay menos deseo, a ver, o sea, por un lado se está refiriendo al deseo en acumular cosas materiales. Y cuando te dice que mantén una mente satisfecha, se está hablando de mantener una mente apacible, libre del deseo, que se satisfaga fácilmente. Que aunque no obtengas muchas cosas, no consigas muchas cosas, tú aún así y no tengas tantas cosas materiales a tu alrededor, pero tú siempre te sentir... dice que, o sea, que incluso aunque a lo mejor no tengas muchas cosas, pero si tu mente siempre está insatisfecha, no se trata de eso. De lo que se trata es de que no tengas esa mente que se satisface a través de todas esas cosas como materiales y comodidades, sino que apaciguemos ese deseo desde el corazón y podamos así generar esa mente de satisfacción. Y devuelve la generosidad, ser recíproco en la generosidad. Aquí se está refiriendo, no es que si alguien te trata amablemente, tú seas recíproco. Se está refiriendo principalmente aquí, ¿qué es lo que tú esperarías? ¿Qué es lo que esperas? ¿Cómo te traten los demás? ¿Qué es lo que tú aprecias de los demás? Que te traten con amabilidad. Bueno, pues exactamente lo que tú esperas de los demás, actúa así hacia ellos. Trata amablemente a los seres, ofrece esa bondad, esa amabilidad a los seres. Es lo que aquí quiere decir cuando devuelve actos de generosidad. El verso 5 dice, cultiva el amor y la compasión y permanece en la mente el despertar, evita las realizaciones negativas y mantén siempre tu fe. Cultivar el amor y la compasión, amor que aquí desea, habla del amor
que desea que todos los seres moren en la felicidad y logren las causas de felicidad. Y la compasión es ese deseo de que los seres se vean libres de sufrimiento y logren las causas y se vean libres de las causas de sufrimiento, que nunca encuentren causas y condiciones para sufrir. Y estabilizar la mente del despertar se está refiriendo a que podamos generar las causas para lograr y generar la mente del que aspira al despertar, la mente de la bodhicitta. Elimina las realizaciones negativas. Las realizaciones negativas, 3 de cuerpo, 4 de palabra y 3 de mente. 3 del cuerpo como eliminar, matar, robar y la conducta sexual incorrecta. Las 4 de la palabra como eliminar, mentir, criticar, hablar dura o la charlatanería. Y eliminar las 3 de la mente como es la codicia, la malicia y las visiones erróneas. Como práctica budista, en cuanto respecto al matar, no solamente hablamos de humanos, sino incluso los insectos más minúsculos. En tanto sea una criatura viviente, abandona el matar, el quitarle la vida, robar, no solamente de cosas de gran valor, sino cualquier cosa que cojas sin el permiso de otro. Conducta sexual incorrecta. Para los laicos es no tener relaciones sexuales con no solamente física, sino también a nivel de palabra o mental, más allá que con tu pareja, tu pareja. Y para los que la sangha, los que han recibido la ordenación, cualquier relación sexual a través de palabra, física o pensamiento hacia cualquiera, como abandonarlo. Y luego, cuando hablamos de mentir, no solamente mentir en el Dharma, sino también cualquier tipo de mentira. Y murmurar o criticar es en relación al apego, al aferramiento que dañas a otros, o palabras duras se refiere evitar las palabras duras y también la charlatanería. O sea, palabras duras o cualquier cosa que pueda ofender a otros, dañar el sentimiento de los demás. Y la charlatanería aquí se refiere a cualquier otra cosa que no sea el Dharma, especialmente algo que no sea el Dharma altruista o el altruismo en el Dharma. Lo mejor, al menos, no indulgir en palabras sin sentidos, que no Dharma. Y necesitamos hablar, comunicar de cosas mundanas, pero siempre manteniendo esa motivación altruista de forma que esas conversaciones mundanas estén influenciadas por la motivación altruista y entonces entonces estaremos así libres de la charlatanería. Y luego codicia y malicia se refiere a la codicia a cualquier cualquier cosa que tenga que ver con el apego, el aferramiento, y malicia es la actitud mental dañina basada en la aversión. Y las visiones erróneas, hay 5 tipos de visiones erróneas, pero aquí se refiere especialmente a la quinta, que habla de las visiones erróneas de no creer en causa y efecto, o de no establecer no creer en la existencia interdependiente, o la visión errónea de no aceptar los objetos de refugio.
Estas serían las visiones erróneas. Entonces, todo esto es lo que debemos abandonar. Y si no lo podemos abandonar, estas 10 acciones no virtuosas, incluso de forma general, entonces es dañino para nuestras vidas futuras, porque nos obstruye el que podamos lograr incluso un renacimiento superior, como su santidad el Dalai Lama enseñó en la guirnalda preciosa de Nagarjuna. Su santidad enseñaba sobre las 16 cualidades o virtudes que actúan como causa principal para nacer con un precioso renacimiento humano. Incluso renacer con un precioso renacimiento humano, tienes que observar 10 virtudes. Y para poder lograr este precioso renacimiento humano como el que tenemos ahora, necesitamos añadir otras 6 cualidades. Cualidades especiales. Y 6 virtudes extras, tales como no intoxicantes, no tomar intoxicantes, no tener un modo de vida incorrecto, no involucrarse en acciones dañinas, físicas, verbales y actitud. Practicar la generosidad. Cuando practicas la generosidad, ya sea a las 3 joyas o a los seres, creo que dice, siempre ofrecer con respeto. Siempre rendir respeto a los objetos de respeto, como son las 3 joyas, gurús y otros. En realidad, a todos los seres son objetos de nuestro respeto. Entonces, cultivar respeto y también tener una mente de ecuanimidad hacia los seres y no considerar a unos como enemigos, apego, ignorando a algunos, a otros considerándolos amigos, a otros como enemigos. Si no abandonamos las 10 acciones no virtuosas, va a ser un obstáculo para poder lograr no solamente, por supuesto, la iluminación, pero es que ni siquiera para poder obtener un precioso renacimiento humano. Y luego tener siempre como fe, mantener siempre tu fe, nos dice el verso, dice como que siempre en nuestro continuo mental tengamos esa fe hacia los objetos de refugio, hacia el campo de méritos, los gurús, etc. Es decir, para sentirnos inspirados para la práctica del Dharma, del Lojong, pues necesitamos, por supuesto, el refugio. Y en la práctica del yoga del guru. Y continuar generando esa fe y desarrollarla. Son causas muy importantes para progresar en este camino espiritual, tener realizaciones a nivel espiritual. La fe es como la madre, es como preliminar, como una madre, para que puedan nacer todas las cualidades superiores, especialmente aquí la cualidad del altruismo. Luego el verso 6 dice: destruye el enfado y la arrogancia y posee una mente humilde, evita las formas de vida erróneas y ten una verdadera vida en la práctica del Dharma. Entonces, cuando habla de destruir el enfado o el odio, pues uno tiene que preguntarnos, ¿sabemos a qué quiere decir el odio, el enfado? Tenemos que conocer las características del odio, del enfado y generar de esa actitud de aversión.
El enfado sería como a nivel más burdo, la manifestación más burdo, pero a nivel más sutil sería el estado de la mente de como una cierta aversión, creo que dice. Y cuando miramos en el Bodhisattva Charyavatara Santideva, el capítulo 6, ves las características detalladas del enfado y sus faltas, y se considera como una de las peores emociones negativas, la más destructiva. En el Bodhisattva Charyavatara nos dice que un momento de enfado tiene el poder de destruir eones de acumulación de méritos, incluso en un momento que genere ese enfado. Entonces tenemos que eliminar ese odio, ese enfado. Y para eso tenemos que saber cómo eliminarlo. Primero reconociéndolo, sabiendo lo que es la definición del enfado. Luego reconocer los errores, las faltas del enfado. Luego reconociendo los antídotos al enfado. Y luego involucrarnos en eliminarlo, en erradicarlo, aplicando los antídotos, practicando la paciencia. Cuando practicas la paciencia, entonces el enfado empieza a afectarse. Cuanto más paciencia, más practica la paciencia, el enfado, el odio va disminuyendo. Y así es como debemos destruir el enfado. Por supuesto, todos sabemos que el enfado es algo a destruir, pero ¿cómo? ¿Cómo eliminarlo? Tenemos que eliminarlo aplicando los antídotos correctos. Y por supuesto, cuando meditamos en vacuidad, en la ausencia de entidad, es antídoto sí, también, pero el antídoto específico para el enfado es la paciencia. Y también algo que nos obstruye para desarrollar las cualidades superiores del altruismo es el ego. Es como el orgullo o la arrogancia, que es como una montaña, una cumbre nevada que no puede retener la gota. Entonces alguien que tiene un gran ego no puede lograr el conocimiento superior del altruismo, no puede lograr la iluminación. Incluso a nivel ordinario, alguien con mucho ego es alguien que muy poco, alguien muy desagradable, que siempre se enfada, que siempre está manteniendo como ese orgullo y ese gran ego. Nadie quiere estar cerca de alguien así. Porque inmediatamente elimina nuestra paz. No solo eso, sino que esa persona en sí sufre mucho. Alguien y es como tener, es como por ejemplo tener una brasa ardiente en tu mano, que cuanto más la sostengas más te duele. Bueno, pues así te dañas a ti. Entonces, también nos sugiere el verso, dice, mantén una mente humilde. La humildad es una cualidad importante tanto para los practicantes espirituales como para cualquier persona. Es una de las cualidades superiores para poder lograr todas las cualidades. La humildad, una humildad genuina. Una humildad genuina es una mente que ve las cualidades de los demás, una mente que no ve errores en los demás o faltas en los demás. Esa actitud es la humildad. Cuando estás con los demás, no solamente humanos, sino incluso a gatos, perros o tus mascotas, incluso gusanos. O sea, inmediatamente ver cualidades en los demás y hasta en estos animales y respetarlos. Eso es algo propio de la humanidad. Pero cuando no ves cualidades en otros,
Pero sin embargo, si realmente mentalmente no ves cualidades en los demás, aunque adoptes una postura humilde, puede ser algo cultural, como por ejemplo en Japón, que todo el mundo se inclina así la cabeza, pero eso tiene que ser algo y tiene que ser algo de dentro del corazón, porque a veces puedes expresar algo por ahí fuera, pero interiormente no estás viéndolo. Desde lo que se trata es de ver lo precioso, el valor de los demás. ¿Cómo lo logras eso? En el Dharma Mahayana consideras que los otros seres son lo más precioso que joyas que satisfacen los deseos. Como nos dicen en los 8 versos, necesitamos considerarlos así como ese tesoro, como nuestro guru, como nuestra joya que satisface los deseos, y estimarlos y considerarlos como lo más querido. ¿Por qué? Porque los otros, empezando de gatos, perros y demás, y el resto de la humanidad, los otros son las razones que hace que yo pueda lograr la iluminación. Los otros son la razón por la que yo podré desarrollar estas cualidades preciosas del amor, la compasión, el altruismo. Como Buda dijo, si tú me respetas, pues has de respetar de forma igual al resto de los seres. Y otra cosa a tener en cuenta, como budista, desde el principio hemos de comprender que todos los seres, cada uno de los seres posee naturaleza búdica, y esa naturaleza esa naturaleza búdica no está contaminada, no es pura, no hay engaños. Esa naturaleza pura es ese potencial completo del bodhisattva para lograr la budeidad. Cualquier limitación que los seres tengan es como la corteza, pero más allá de esa corteza, de esa máscara, es ese Buda, esa naturaleza búdica que tenemos que desarrollar, que adiestrarnos y desarrollarla. Desarrollarla con tus familiares, con tus padres, con tus hijos, con tus mascotas. Imagínate lo que sería poder practicar así, practicar con esa humildad. Qué increíble sería así la armonía en la pareja, o de los padres hacia los hijos, o qué armonía tan amorosa en la comunidad. Si mantenemos ese respeto, conscientes de la naturaleza pura de los seres. Y es algo es muy necesario, la humildad, incluso en la familia, para aquella armonía, o entre dos personas, por ejemplo, en una pareja, la felicidad de esas dos personas, ¿de dónde viene esa armonía? No es de que quieras mantener la armonía, no, la armonía viene de que por tu propio lado, ¿cómo? Pues practicando la humildad. ¿Eso qué quiere decir? Ves las cualidades en tu pareja, ves las cualidades y las reconoces en el otro y ofreces respeto. Y ves lo hermoso, lo ves lo positivo, lo que hay de positivo en el otro. Y el otro, entonces, ya sea tu pareja o quien sea, entonces se vuelve algo muy atractivo. Cuando tienes esa humildad, cuando ves a los otros con esas lentes, entonces son cualidades ilimitadas las que puedes apreciar en esa otra persona, en la pareja o en la otra persona. Las cualidades hasta la budeidad, de ese potencial, hasta las cualidades del Buda que puedes llegar a ver en esa persona, como el Buda. El Buda purificado todas esas emociones negativas, ha practicado lo que ha enseñado, o como Lama Atisha, que nos habla de cultivar como él, la humildad para él,
para él no ve ninguna falta en los demás. Y para un Buda, el Buda ve también a todos los seres en su aspecto puro, mientras que nosotros estamos muy limitados debido a las limitaciones de nuestra propia mente. Entonces, elimina también las formas de vida erróneas. Nos dice Atisha. En el Vinaya, formas de vida erróneas, se habla de 5 formas de vida erróneas. La primera es la de alabar, conseguir cosas mediante la alabanza. Otra, conseguir cosas mediante, dar algo para obtener más. O una forma de vida errónea sería obtener algo mediante la fuerza. Obtener algo, una forma de vida errónea por medios no claros, como engañando. Y también podemos comprender estas formas de vida erróneas, es decir, involucrándote en, por ejemplo, vendiendo armas, o vendiendo intoxicantes, vendiendo carne, creo que dice, vendiendo, o en tráfico humano, en cualquier acción que pueda ser dañar de esa forma. O también mediante envenenando, por ejemplo, vendiendo, comprando, como en Australia, así los pesticidas, creo que dice, los pesticidas para matar insectos. Todos estos serían formas de vida, es decir, cualquier tipo de transacción que de este estilo serían formas de vida erróneas. Y entonces también nos dice, mantente una forma de vida ética. Es decir, que tus recursos para la vida no dañen a los... tengas una forma de vida que no dañe a los demás, sino que sean beneficiosa para otros. Que no haya acciones no virtuosas. No es fácil lograr esas formas de vida correctas. Y el verso 7 nos dice, abandona todas las posesiones mundanas y adórnate con las joyas de los seres, de los arias, las joyas de los arias, de los nobles. Evita todas las distracciones, permanece en soledad, o en la soledad en la soledad, por ejemplo, alguien que quiere realmente tener realizaciones espirituales, empezando por el cultivo de la conducta moral, de los 3 adiestramientos superiores, los tiene que adoptar, los tiene que lograr. Cuando alguien empieza a practicar una moralidad pura, entonces los obstáculos, las posesiones materiales son un obstáculo, y la moralidad tiene que ver con la renuncia. La mente que renuncia a cualquier conducta virtuosa que uno realice, que uno mantenga, como renunciar al apego a las cosas de esta vida, a las preocupaciones de esta vida, son moralidad. La moralidad está basada sobre la mente de la renuncia. Y todos sabemos la importancia de la moralidad. Y ya que ese es el caso,
tenemos que renunciar, empezar a llevar una vida simple, libre de tantas posesiones materiales. El propósito del Dharma, ¿por qué el Buda enseñó el Dharma? ¿Por qué practicamos el Dharma? Es para generar la sabiduría, la mente altruista, y la sabiduría es la única forma en la que podremos lograr el estado superior de la liberación, la iluminación completa. Y para ello necesitamos el adiestramiento superior de la concentración. Y para lograr el adiestramiento superior de la concentración necesitamos el cimiento de esto, que es la moralidad. Y el aferramiento que se apega a las posesiones materiales es un obstáculo principal, un gran obstáculo. Entonces, adórnate con las riquezas, las 7 riquezas de los Aryas. Las 7 riquezas: la de la fe, la de la disciplina moral, del aprendizaje del Dharma, de la generosidad, de la vergüenza o reconocimiento de las acciones erróneas del pasado, la riqueza de distinguir lo que es correcto y lo que no. La sabiduría que discrimina para tomar una decisión correcta en cuanto a nuestra conducta del presente y futuro, nuestra conducta de cuerpo, palabra y mente. Y la 7ª es la sabiduría de la ausencia de identidad del yo y de los fenómenos, la vacuidad del yo y de los fenómenos. No solo eso, sino que dado que estas serían las 7 riquezas de los seres Aryas, la 7ª riqueza, las 7 riquezas de los Aryas. Cuando hablamos del Arya Bodhisattva, Mahayana, las riquezas, aquí esa sabiduría también conllevaría la sabiduría libre del pensamiento egocéntrico, no solamente de la actitud que se aferra al yo. Entonces, fe, disciplina moral, escuchar o aprender el Dharma, generosidad, vergüenza, ser consciente y sabiduría. Estas son las 7 riquezas que debemos acumular y realizar, adoptar, desarrollar. Entonces tenemos que mirar si tenemos esas 7 riquezas o no de los nobles, de los Aryas. O si las tenemos, qué tan intensamente, qué tanto están arraigadas, qué puras, qué tan estables son. Como he mencionado antes, tenemos que utilizar como esa lupa de aumento para poder llevarla a nuestro corazón y ver qué tan intensa es nuestra fe en las 3 joyas o en el altruismo, cuánta disciplina moral practicamos, o que incluso aunque tengamos muchos compromisos y preceptos, que también los estamos practicando, o escuchamos el Dharma, aprendiendo el Dharma, pero ese aprendizaje del Dharma es genuino o es puro entretenimiento, o para superar el estrés, o para escapar de ciertas perturbaciones mundanas. O escuchamos el Dharma, realmente me lleva a contemplarlo, y si esa contemplación me conduce a la meditación o no.
y si conduce a la meditación, entonces esa meditación es exitosa o no. Es decir, que si has logrado alguna realización, cualquier dharma que hayas aprendido en los últimos 20 o 30 años, hay alguna realización, tienes que analizar la generosidad. Aquí habla de la generosidad, especialmente en relación a la generosidad de los Aryas, a la práctica de los Arya Bodhisattvas. Si hemos practicado generosidad libre de aferrarnos al yo, si está completamente motivada por la intención altruista, hemos dado muchas cosas a los demás, pero esa generosidad es una generosidad real, la generosidad que se supone que debemos practicar, y si no es así, a partir de mañana o a partir de ahora necesitamos cocinar, cuidar a la familia, alimentar a nuestras mascotas, cómo comer, practicar todo esto, asegurarme que mi práctica de generosidad hacia los demás sea causa para que yo pueda lograr la riqueza de los Aryas, que mi práctica de la generosidad sea como de los seres Arya, como de los Arya Bodhisattvas, como Arya Chenrezig, como Arya Manjusri, etc. Es decir, debemos de investigar continuamente. Organizar así nuestra práctica de la generosidad, porque tenemos tantas oportunidades. Por ejemplo, cuando comes, estamos alimentando a 84.000, creo que dice, bacterias en nuestro cuerpo, y eso también es práctica de la generosidad, en la condición para que tú practiques la generosidad desde el servicio del bienestar de los demás, si estás dedicando tu vida para el beneficio de los demás, e incluso beber una gota de agua o una cucharada de comida o unos granitos de arroz, tiene un gran sentido para nosotros, para poder crear las causas y condiciones y actualizar esa riqueza de los Aryas, de Bodhisattvas, y de esta forma así desarrollar el camino hasta la iluminación. Y si hemos reconocido, luego el número quinto, si hemos reconocido la quinta riqueza, si reconocemos las faltas como faltas, si hemos, incluso en esta vida, en los últimos 40, 50 años, si realmente nos hemos dado cuenta de todas las negatividades que hemos realizado mediante cuerpo, palabra y mente, a cuánta gente hemos dañado a no controlar nuestra palabra, o con nuestra conducta física que hemos podido dañar a otros, o cuántas actitudes negativas han surgido. Normalmente no, apenas investigamos, y tenemos que analizarlo. Y si descubrimos alguna acción negativa que nos acordemos, debemos reconocerla, esas negatividades, e inmediatamente purificarlas, aplicando los 4 poderes oponentes, o generando la mente de la bodhicitta, o contemplando la sabiduría de la vacuidad, purificarlo. Y luego ser como conscientes, somos muy espontáneos cuando queremos decir algo, o queremos algo, actuar algo, espontáneamente lo soltamos. Pero si hacemos así, nuestro cuerpo, palabra y mente está muy influenciado por las huellas del pasado, las huellas negativas del pasado desde tiempos sin principio. Estamos así influenciados. Por eso esa espontaneidad de nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente, nuestros instintos, la mayoría de nuestros instintos son negativos.
Por tanto, necesitamos una mente consciente, atenta, que uno observe si lo que vas a decir es beneficioso o no, si va a ser útil o no para ese ser. Si es beneficioso, ok, lo dices. O con tus acciones físicas o mentales, pues igual. Si pienso así, esto daña a otros, acumulo karma negativo o esto beneficia a los demás. Y de esa forma acumulamos méritos. Si acumulas méritos, entonces decides ese curso de pensamiento o de palabra o de acción. Y necesitamos y luego la sabiduría, la riqueza de la sabiduría, que es una de las cosas, de los dharmas más importantes para estudiar, para contemplar y para meditar. La vacuidad. Necesitamos ver qué tanto meditamos. ¿Cuántas tiempo utilizo para tomar como objeto de meditación en la ausencia de entidad? Si he meditado, he logrado algún efecto, me aferro, he disminuido mi aferramiento al ego, o he debilitado mi aferramiento al samsara o no. Todo eso lo tenemos que analizar. Y si estamos dotados de estas 7 prácticas, de estas 7 riquezas del Bodhisattva, evita todas las distracciones o las frivolidades. Es decir, cuando estamos en nuestra práctica de Dharma, todas esas actividades mundanas no tienen sentido, no son importantes. Pero de nuevo, siendo realista, necesitamos sobrevivir, necesitamos llevar a cabo, cuidar a la familia, trabajar, etcétera. Necesitamos vivir con la gente mundana. Ese es el hecho, pero entonces podemos elegir que esa acción, esa actividad sea una práctica altruista, simplemente a través de la motivación altruista. Como Shantideva o estos bodhisattvas siempre mantienen esa motivación altruista y la mantienen durante todas sus actividades, durante toda su vida. Y así se convierte en una práctica espiritual, en una causa de liberación y de iluminación. Y también nos dice Atisa, mora en un ambiente de soledad. Cuando habla de esa soledad se habla tanto de nivel físico o, por ejemplo, vivir en un monasterio o en una cueva de retiro o en el bosque, en la selva, alejado de distracciones mundanas. Pero el verdadero significado aquí, cuando reside en esa soledad de la selva, se está refiriendo a un estado apacible, concentrado en el altruismo. La selva es, decir, lo que libre, separado de las distracciones, de los engaños o de las distracciones de las dharmas mundanos. Mora en la soledad de la paz interior, evitando las distracciones de los 8 preocupaciones mundanas o diferentes engaños o perturbaciones mundanas. Ok. Lo vamos a dejar aquí. Me he pasado más de media hora. Quería completarlo, pero no lo he logrado. A ver, en la próxima sesión. Muchas gracias. Como ya os he dicho, la importancia de la motivación
y también la importancia durante la acción y también al finalizar. Entonces ahora vamos a dedicar estos méritos que hemos acumulado juntos en esta sesión, así como los méritos individuales del pasado, presente y futuro, y los méritos acumulados por todos los Budas del pasado, presente y futuro, y los seres santos y la gente bondadosa, todos esos méritos que se vuelvan causa para los innumerables seres que puedan liberarse de los océanos del samsara y sus causas, que puedan volverse causa para lograr tanto la felicidad temporal como la felicidad última de la iluminación completa. Que estos méritos colectivos puedan ser la causa para que todas las seres beneficiosos como Santiago el Dalai Lama, Kyalje Son Rinpoche, todos tus maestros espirituales, o Kyalje Sopa Rinpoche, todos estos seres santos cuyas vidas son tan beneficiosas que benefician tanto a los seres. Hay muchos otros que están dedicando sus vidas para beneficiar a los demás. Que puedan todas estas personas tener una vida larga, saludable y que puedan todas sus aspiraciones satisfagan de inmediato. Entonces todos estos méritos colectivos los dedicamos para que esta crisis de la pandemia en el mundo, que causa tanto sufrimiento a la humanidad, que pierden sus trabajos, familias, y que da pie a tantas emociones perturbadoras, depresión, ansiedad, angustia, abusos, tanto sufrimiento. Bueno, pues que todos estos méritos colectivos puedan ser la causa para que todo eso cese, pueda ser también la causa que contribuya para que el mundo encuentre rápidamente una cura la más efectiva para esta enfermedad y que lo encuentre cuanto antes. Y que todos estos métodos puedan ser la causa para que todos y cada uno, para que podamos volver a la normalidad de nuestras vidas y que escojamos vivir el resto de nuestra vida de forma muy virtuosa, muy altruista. He visto en las noticias que hay una cierta relajación en las restricciones sociales en algunos lugares del mundo. En las noticias, por ejemplo, en algunos sitios que han estado en confinamiento 1 mes o 2 meses, lo primero que hacen cuando salen del confinamiento, se van a pescar. Cogen el pez y disfrutan pescando. Oh, he pescado, qué libre me siento, he logrado pescar, qué maravilloso que he podido pescar a este pez. He podido salir de casa, de las restricciones. Wow. Ay. Es increíble. No puede ser así. Cuando volvamos a la normalidad, todos, como se menciona en las enseñanzas, practiquemos la humildad, el respeto, la compasión, el amor bondadoso, no solo a la humanidad, sino a todas las criaturas vivientes, incluyendo peces. Que estos méritos colectivos sean la causa para que todos puedan lograr el objetivo último de la vida, cultivar la virtud, especialmente el altruismo y liberarse de todos los karmas negativos y engaños.
Que estos méritos colectivos sean la causa para que cada uno de nosotros tengamos el coraje, los méritos, la determinación para tomar la decisión a partir de ahora para el resto de nuestras vidas, para que podamos ser siempre a estar al servicio de la felicidad de los innumerables seres. Que estos méritos colectivos sean la causa para que cada uno de nosotros podamos practicar exactamente como Lama Atisa enseñó en sus enseñanzas que hemos estado estudiando, que podamos practicar exactamente así. Que estos méritos colectivos sean la causa para que los líderes mundiales puedan puedan verse libres de la aversión, de la competitividad, de las luchas y puedan practicar la bondad compasiva, humildad, respeto, paz, felicidad. Y también todos esos desastres naturales que están teniendo lugar, por ejemplo en Bangladesh, India y muchos otros lugares del mundo, los huracanes tan intensos, las inundaciones, tanta destrucción de los elementos, que todos esos méritos colectivos sean la causa para que todos esos se destruyan. En resumen, que cada uno de nosotros nunca nos separemos de contribuir a la contribución de la virtud, dedicación de nuestras oraciones hacia todos y cada uno de los seres, hacia los que incluso hacia aquellos que sientes que has recibido daño, también hacia aquellos que no has conocido nunca, que piensas que nunca has conocido, y por supuesto a los que conoces, especialmente a los que te han pedido que reces por ellos. Piensa en su bienestar incluso para los demás, que pueda yo, mi actitud, nunca ser separada de ese deseo de ayudar a los demás. Dediquemos estos méritos para que sean la causa, para que podamos mantener esta atención, continuamente hacer cosas beneficiosas para los seres, como todos los grandes bodhisattvas del pasado, como Shantideva, Lama Atisha. Ok. Entonces, regocijémonos, regocijaos en vuestros propios méritos. Simplemente, en esta hora y media o que hemos estado hablando de Dharma, generando esa motivación altruista. ¡Wow! Qué maravilloso, qué significativo, qué afortunados somos. Vosotros me habéis afectado a mí para que yo pueda ser mejor persona, y cada uno de nosotros esta energía positiva que ha circulado, que ha surgido dependientemente. ¡Qué maravilloso! Regocijaros. Así. Sentiros feliz. Muchas gracias. Por favor, cuidaros. Tener un buen fin de semana, buenos días. Y espero nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Cuidaros. Bye bye.